Saludo con respeto a todas y todos los presentes y a quienes siguen esta transmisión desde sus hogares o centros de trabajo a través de las plataformas digitales. Secretario, hoy comparece usted ante este Congreso en un contexto muy crítico para la salud en Sinaloa y toca explicar lo referente al cuarto informe de gobierno en lo que guarda en la administración respecto a lo que es su responsabilidad. Pero la gente está esperando respuestas puntuales a la crisis cotidiana en centros de salud y en hospitales. En salud, Sinaloa no necesita discursos, necesita consultas, necesita diagnósticos, necesita medicamentos y personal pagado y con las condiciones de seguridad, además de servicios que sí funcionen de lunes a domingo en todo el territorio de nuestro estado. Pero los propios datos oficiales que se citan muestran una caída histórica entre 2021 y 2025. Las consultas generales se desplomaron un 72%, las consultas de especialidades un 85% y los estudios de laboratorio retrocedieron 5%. Esta no es una estadística fría simplemente, son pacientes que llegan tarde, que se complican y que en la mayoría de los casos mueren por no ser atendidos a tiempo. Y cuando el Estado falla, el costo se le carga a las familias sinaloenses. El gasto en los hogares en nuestro estado aumentó 44%, principalmente por compras de medicamentos y pagar consultas privadas. A esto se suma el problema de fondo con la mala decisión juzgada por la mayoría de las y los sinaloenses de la adhesión al IMSS Bienestar, porque con ello el sistema estatal perdió absoluta rectoría y capacidad de respuesta. Hoy las decisiones estratégicas se concentran en oficinas en Ciudad de México, se centralizan fuera de Sinaloa, pero aquí sí se quedan las consecuencias. Hospitales saturados, anaqueles vacíos y trabajadores denunciando precariedad. Y mientras tanto, los recursos federales para salud en Sinaloa se desplomaron cerca del 70%. Esto entre 2021 y 2026, pues pasamos de 2.100 millones de pesos a 900 millones de pesos. Y con esa realidad, lo mínimo exigible pues es conducción, coordinación y transparencia, no pleitos burocráticos como hemos visto en declaraciones, ni a ver quién tiene la culpa o echarse la bolita. Pero hay algo todavía más grande, más grave. Cuando sí tuvieron responsabilidad y cuando sí tuvieron presupuesto, pues tampoco se cumplió. Particularmente en el programa contra el dengue, la fiscalización señala reducción del control larvario y subejercicio del 74% del presupuesto. En 2024 hubo 4.927 enfermos y 34 fallecimientos, frente a 240 casos y 3 muertes en 2023. Ese año había presupuesto autorizado de 12.609.000 y se ejercieron solamente 3 millones y fracción. La pregunta es entonces inevitable. ¿Cuántas hospitalizaciones y sobre todo cuántas muertes se pudieron evitar con una prevención seria y a tiempo? Secretario, la salud es un derecho, no una excusa administrativa. Y hoy lo que está en juego justamente son vidas. Por eso le hago preguntas concretas, serias, y le solicito su respuesta de la misma forma. ¿Qué plan con metas mensuales, verificables, tiene para recuperar en 2026 los niveles de consultas generales, de especialidades y de laboratorios previos a 2021 al menos? ¿Y cómo lo va a medir y publicar para que se rinda cuentas? En materia de dengue, ¿quién tomó la decisión de no ejercer el 74% del presupuesto y de reducir el control larvario? ¿Qué responsabilidades administrativas se iniciaron? Y
qué acciones se realizan o se realizarán para que la próxima temporada no se repita tremenda tragedia. ¿Cuál es su estrategia, secretario, para reducir el gasto de bolsillo de las familias sinaloenses en medicamentos, en consultas privadas y garantizar el abasto real en unidades de hospitales con compra, distribución y supervisión transparentes? ¿Qué mecanismos formales establecerá con este Congreso, secretario, para que revisemos juntos el acuerdo con el IMSS Bienestar, evaluarlo, corregirlo, incluso transparentar recursos y recuperar coordinación efectiva en Sinaloa que se requiere, incluyendo el compromiso que le solicito haga público hoy aquí para juntos recorrer públicamente los hospitales del Estado para constatar condiciones de atención y las condiciones del personal? Espero su respuesta. Agradecemos la participación de la ciudadana legisladora Paola Ivette Gárate Valenzuela del Partido Revolucionario Institucional, y cedemos el uso de la palabra a nuestro secretario, el doctor Cuitlahua González Galindo, para dar respuesta. Ya no voy a decir cuántos tiempos, que cada quien hable libremente el tiempo que así lo resuelva. Vamos a empezar por dengue, diputada. Ok. Bueno, voy a responder dengue. Precisamente cuando salió la publicación sobre dengue y el subejercicio, créame que yo fui el más preocupado de esto, y creo que por ello es bueno que la prensa también busque. No me desagradó, y entonces mandé llamar a todos los involucrados, y entonces nos pusimos a revisar efectivamente. Si nos ponemos a revisar de manera estricta lo que nos dijo la Federación que había que ejercer, pues sí, era lo que nos comentaba, pero a la hora de la hora viene un recorte y ya era menos, ya no eran 12, eran 6, y después vino otro recorte y nos quedó en 3, que es lo que se ejerció. Realmente no hay un subejercicio, pero aquí la siguiente pregunta sería, entonces, sin dinero, ¿qué hizo? Bueno, pues ahí es donde le hablamos al señor gobernador y le decimos, ¿sabe qué? Pues traemos recortes, y ellos nos hicieron nos dieron el apoyo para poder ejercer recurso del Estado para poder hacer frente al dengue. El año antepasado, el 2024, sí tuvimos cerca de 5,000 casos de dengue. Fue un año de gran impacto. Diferentes circunstancias intervienen. Creo que la más importante es de que todos los que estamos aquí conocíamos un tipo de dengue, y resulta que en el 2024 pasó lo que pasaba en el COVID, hubo una nueva variante, y esa nueva variante empezó a dar mucha lata en todo el estado, pero en toda Latinoamérica fue algo impresionante, pero efectivamente tuvo que ver con eso. Entonces, si me regreso el recurso, hicimos la labor con lo que el gobernador nos asignó. Afortunadamente también tuvimos la capacidad que con recurso propio adquirimos las unidades que vio hace un momento, una inversión cercana a los 22 millones de pesos, que eso nos va a permitir seguir haciendo frente al dengue y pues hacer la lucha más férrea. Lo que sí le puedo decir es que a pesar de las circunstancias que pudimos haber tenido de violencia, el personal de Vectores salió a trabajar, estuvo haciendo su labor, y creo que qué mejor manera de agradecerles que basificándolos. Ahí es donde se dio la mayor cantidad de basificación del 2025, precisamente fue en las personas que trabajan en prevención y promoción de la salud, la gente que anda en la calle, que anda en el sol, que anda fumigando las casas, las cuarterías, todo eso. Ellos fueron los más beneficiados, y creo que todavía nos queda una brecha que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Sobre todo en el área de hospitales. En cuanto al personal médico, yo diría que se hizo un gran avance en cuanto al personal. Se basificaron casi 1,000 trabajadores de nueva contratación, enfermeras y médicos, y en cuanto llegaba uno lo jalamos y lo contratamos y le damos base. Y yo le digo a algunos compañeros secretarios, les digo, bueno, para nosotros hubiera sido muy difícil poder haber hecho eso también como Estado, y pues se logró, lo hicieron por parte de la Federación, y eso es algo que nos ha ido ayudando.
también hay una brecha que hay que atender, efectivamente. Nos falta todavía fortalecer los programas, nos faltan neurocirujanos, por ejemplo, no hay neurocirujanos, son muy pocos, nos falta personal con otras especialidades y tenemos que seguir trabajando en ello. Lo que nos comentaba en cuanto al recorte presupuestal, en sí no hubo un recorte como tal, lo que hicieron fue que la partida que nos daban a nosotros como Secretaría de Salud, ahí me daban 100 pesos, y dijeron, pues ya no vas a tener hospitales, y los hospitales se llevan el 70% del presupuesto, pues vámonos, se va a IMSS Bienestar. Entonces hay una nueva partida que es IMSS Bienestar, y entonces pues se pasó para que ellos operen ese presupuesto. Y así es como se puede observar que hay un recorte que pues no es que exista, sino que se reubicó el recurso. En lo que sí concuerdo es qué vamos a hacer con el tema IMSS Bienestar. Yo diría que aquí lo que va a ser muy importante en esta transición y en lo que venga es la comunicación, la colaboración, el hecho de que hagamos equipo fuerte con la Secretaría de Salud, que no se vea como dos entes distintos, que se vea que somos instituciones con un solo objetivo, garantizar la salud de quienes menos tienen. Es el objetivo de la presidenta, es el objetivo del gobernador, y creo que aquel funcionario que no le quede claro que lo primero es el que menos tiene, pues no tendría por qué estar trabajando en este gobierno. Por lo tanto, creo que ese va a ser lo más importante, seguir con la comunicación, seguir con la colaboración y hacer fuerte a Sinaloa con lo que tenemos, que es un IMSS Bienestar, es un IMSS ordinario, es un ISSSTE, que también se tienen que ir fortaleciendo para el bien del Estado. Muchas gracias. Agradecemos su respuesta, secretario Victoria González Galindo, y se le concede el uso de la palabra a la compañera ciudadana legisladora Paola Ivette Gárate Valenzuela. Adelante, compañero. Gracias, diputado. Secretario, usted puede decir que se está trabajando, que hay coordinación y que se seguirá en ella, pero el cuarto informe y las cifras que ya están sobre la mesa cuentan otra historia, de promesas incumplidas, de indicadores que empeoran, de sobre todo que la administración se ha acostumbrado a justificar en lugar de resolver. Y usted habla de prevención, de atención integral también, pero cuando revisamos los compromisos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo y lo reportado en el propio informe, pues el saldo no es de avance, al contrario, es de retroceso. Por ejemplo, en salud de las mujeres, antes de iniciar esta administración, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en Sinaloa estaba a 1.8 puntos porcentuales, pero por debajo de la tasa nacional. 4 años después, al día de hoy, está a 3.1 puntos porcentuales, pero por arriba del promedio nacional, y esto son datos del propio informe. Ese cambio exige una explicación y, más importante aún, exige un plan específico y responsable, con cobertura, con tiempos y con presupuesto, que se publiquen. En salud materna prometieron bajar la muerte de mujeres en el parto a 16.7 por cada 100,000 nacimientos. En 2022 el indicador fue de 24.8 y en 2025 sigue en 22.6, lejos, muy lejos todavía de la meta. En mortalidad neonatal ofrecieron reducirlo de 5.6 a 3.5 por cada 100,000 nacidos vivos, pero después de 4 años de esta administración el problema sigue exactamente igual, es decir, no hay medida tangible, donde cada punto pues representa bebés que no regresan a casa. Hay omisiones que también son una confesión en consumo de tabaco, de alcohol y drogas. Se comprometieron a reducir la prevalencia, pero en estos rubros ni siquiera presentan datos en el informe. Y cuando no hay números, lo que hay es opacidad. Hasta en lo básico fallan. Prometieron subir la eficiencia de cloración del agua de 93.89 a 95. El propio informe reporta 91.06 con 6.162 evaluaciones bacteriológicas.
Prometieron también el abasto del 100% de medicamentos una y otra vez, pero la realidad en hospitales y en los centros de salud es otra abismalmente diferente. Y mientras los pacientes esperan y el personal sostiene el sistema con absoluta incertidumbre, hay trabajadores y trabajadoras con más de 12 años de servicio que siguen sin basificación y en condiciones precarias, aún con lo que usted comenta, secretario. Y no se vale lavarse las manos, que es federal, porque usted es la autoridad estatal sanitaria y tiene la obligación de defender tanto al personal como a los pacientes, a la gente de Sinaloa. No se le puede pedir paciencia, más paciencia a la gente cuando el Estado le está cobrando la enfermedad en la farmacia o en las consultas privadas. Sinaloa, y de manera particular desde este Congreso, el grupo parlamentario del PRI no va a normalizar que nadie se haga cargo o la transferencia de culpas ni la renuncia de las facultades del Estado. El verdadero objetivo de esta comparecencia es que realmente se rinda cuentas y que se corrija. Por ello, lo mínimo exigible es responsabilidad aquí en Sinaloa. Solicitamos por ello un calendario de recuperación de servicios, transparencia de recursos y coordinación real, sin más pretextos. Muchas gracias. Gracias, ciudadana legisladora Paola Ivette Gárate Valenzuela. Se concede el uso de la palabra a nuestro secretario, el doctor Cuitlahua González Galindo, para el uso de la palabra en relación al mismo tema. Cuando me mostraron las gráficas de cáncer de mama, pues sí, es algo que llama la atención y obviamente me preocupa. Pedí que revisáramos qué estaba pasando, como si hoy hacemos más mastografías, hoy traemos los carritos trabajando más, DIF tiene 2 carros, nosotros tenemos otra unidad, nos acaban de asignar otra unidad, tenemos la unidad de UNEM de DICAM. ¿Por qué teníamos estos datos? Bueno, primero, yo qué diría, si nos comparamos con los años anteriores, quizás tenemos la tasa más baja del 2017 al 2020, hoy tenemos la tasa más baja por cada 100,000 habitantes, antes era de 22, hoy la tenemos de 17.3. Pero ¿qué le digo yo a una paciente que tiene un nódulo, un tumor en la mama, que es maestra, tiene una maestría aparte, tiene un tumor, se lo detectó hace un año y nunca fue a la consulta por X o Y causa? ¿Qué le digo yo a esa paciente? ¿Cómo la convenzo de que el problema no fue la mastografía? Entonces, nos enfrentamos hacia un nuevo panorama. ¿Qué es lo que yo hago como tamizaje? Que son las mastografías, y que lo estamos haciendo, y créeme que yo digo, ¿cómo es posible que hoy tenemos más capacidad y sigue pasando? Pero pues yo lo veo en mi consultorio, y lo he visto desde que estaba en centro médico. La nutrióloga, la psicóloga, la que tiene doctorado, la que está en la política, y tumores grandísimos. Bueno, hoy tenemos que también ir cambiando esa perspectiva. Y recientemente acabo de ver una paciente de las mismas características. Ese paciente, diputada, es un paciente que nos va a impactar de manera negativa. Y si nos vamos a retroceder al 2020, en el 2020 no se diagnosticaba casi cáncer, todo fue COVID. Todo eso que no se diagnosticó en etapas avanzadas en el 21. Y en el 21 eran etapas 4 más probables. Esos pacientes viven 4 años, 5 años, 2 años, 3 años. Probablemente esos pacientes ahorita van a empezar a incrementarnos la tasa. Yo le puedo decir que para el próximo año, este año, a pesar del trabajo que vamos a hacer, quizás no va a cambiar mucho esa gráfica y va a tener que ver con eso. Lo que sí le puedo decir es que las mastografías han incrementado, que el trabajo se ha hecho en territorio, que la inversión no ha faltado, pero sí tenemos un problema aún en cáncer de mama, y no solo es cáncer de mama,
Si nosotros volteamos a ver cáncer de próstata, está sorprendente los datos. Y también estamos haciendo un trabajo en eso. Y tenemos que fortalecer ese trabajo también. Porque así como nuestras mujeres están teniendo problemas con cáncer, tenemos a nuestros hombres que también están teniendo problemas con cáncer y tenemos que hacer un trabajo más integral. Pero sí, hay un gran reto en esto. Lo que sí le puedo decir es que el 2017 la tasa era de 22.2 por cada 100,000. Hoy, aunque estamos por encima de la media nacional, es 17.3 y va a la par en el descenso con el de la línea de la media nacional. Y en cuanto a qué vamos a hacer para lograr los abastos, la atención, las consultas, pues también es una pregunta que yo me hice hace unos meses y pedí que diseñaran un nuevo programa, que es un programa de evaluación, que ya la Federación nos había mandado una indicación y que lo tomamos en cuenta. Y entonces ahora ya se lanza un primer programa piloto donde estamos viendo si es cierto que ese hospital tiene el abasto que me están diciendo y a ver si es cierto que esa receta te la surtieron como ellos dijeron. Ellos nos dijeron que estaba en 100% y resulta que al salir estamos viendo que no está al 100%. Y este programa de calidad a cargo de la Subsecretaría de Atención Médica, pues va a ser lo que nos va a dar datos reales de qué es lo que realmente está pasando en los hospitales. Y no solamente estamos hablando de IMSS Bienestar. Estos por indicación federal van a supervisar IMSS, van a ir al ISSSTE, van a ir al IMSS Bienestar y van a estar rondando en las unidades evaluando realmente los abastos. Y va más allá, van incluso a evaluar las farmacias. Entonces, viene un programa bastante importante en este rubro y creo que la supervisión, como bien lo dijo, va a ser parte de lo que tenemos que hacer para garantizar la calidad de los servicios y que ninguna persona que vaya a un hospital del sector salud pues tenga que pagar una atención en medio privado o de su bolsa y que pueda garantizar su atención en estos hospitales. Pero solamente es con la supervisión de la calidad con lo que lograremos hacer esto.